En la antigua Roma no solo se vendían alimentos, telas, joyas y animales en el mercado, también se exhibían en el escenario a personas que habían perdido su libertad debido a la guerra, personas que fueron secuestradas o que quedaron huérfanas, y estas personas eran convertidas en esclavos. Frente a los compradores se examinaba su edad, cuerpo, salud, habilidades y origen. Después se les ponía un precio. En este sistema, el valor de una persona podía ser equivalente solo al salario de varios años de un trabajador común, pero un médico experto, un maestro, contador o administrador podía venderse por un precio incluso más alto que una casa o una gran propiedad. Pero, ¿cómo logró Roma convertir la vida humana en un negocio? ¿Y por qué era tan grande la diferencia de precio entre un trabajador común y un esclavo educado? Para entender esto, primero tenemos que ver qué tan arraigada estaba la esclavitud en la sociedad romana. Ya había esclavos en Roma mucho antes de que se convirtiera en un vasto imperio, pero a medida que el territorio romano se expandía, también aumentaba el número de personas llevadas a sus ciudades como prisioneros. Con cada guerra exitosa, miles de soldados y civiles de los territorios conquistados podían perder su libertad. Algunos eran vendidos cerca del lugar donde fueron capturados, otros eran enviados a grandes centros comerciales de Italia y de otras partes del Mediterráneo. Desde ahí eran comprados por familias ricas, comerciantes, dueños de tierras, administradores de minas e incluso por el propio gobierno romano. La venta de esclavos creció aún más en los últimos siglos de la República Romana y en la primera parte del Imperio Romano. Este es el periodo que va aproximadamente desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Para entonces, Roma ya tenía un control extenso y el comercio era muy activo. Y muchos documentos de esa época han sobrevivido hasta la actualidad. Por eso, la gente de nuestro tiempo ha podido ver leyes, contratos, cartas, registros de impuestos e inscripciones de ese periodo. Por eso, ahora sabemos cómo se realizaban las ventas. Estos documentos también muestran que el comercio de esclavos no era una actividad secreta o desordenada. Era una parte reconocida de la economía romana y sus leyes protegían claramente los derechos del comprador, no la libertad de la persona que se vendía. Al vender a un esclavo, el vendedor debía informar algunos detalles importantes sobre él. Esto incluía enfermedades graves, discapacidades físicas, si se había fugado o cualquier problema que pudiera afectar su trabajo. En algunas ventas incluso había un letrero colgado o información escrita sobre la persona frente a los compradores. Si el vendedor ocultaba un problema serio, el comprador podía solicitar la devolución de su dinero o la cancelación de la compra. Para la ley romana, esta venta era muy similar a la compra de animales, tierras o herramientas. Pero detrás del contrato y el pago, había una persona real que podía ser separada para siempre de su familia, su nombre, su cultura y su vida anterior. No había un solo precio fijo para todos los esclavos. El valor variaba mucho dependiendo de la época, el lugar, la oferta disponible y la demanda de los compradores. Cuando llegaban muchos prisioneros al mismo tiempo después de una guerra, el precio podía bajar porque había más personas a la venta. Cuando había pocos nuevos prisioneros y alta demanda de mano de obra, el valor podía aumentar. La edad y la salud también eran importantes. Por lo general, el precio de un joven en buen estado era más alto porque se esperaba que pudiera trabajar por más tiempo. Una persona mayor, con una enfermedad grave o con una lesión que afectara su trabajo, solía tener un valor más bajo. Pero no solo se valoraba la fuerza física, lo que más aumentaba el precio era la capacidad de generar ganancias para el dueño. Una persona sin entrenamiento especial podía ser utilizada en el campo, la construcción, para cargar objetos pesados, limpiar u otros trabajos que requirieran fuerza física. Por lo general, el precio de este tipo de trabajador era más bajo porque muchos podían hacer el mismo trabajo. Diferente era el valor de una persona que sabía leer, escribir y contar. En una sociedad con muchos negocios, propiedades, contratos y registros, es importante la persona que puede encargarse de los registros, manejar dinero, escribir cartas o encargarse de una casa grande. Aún más valiosos son los que tienen profesiones especializadas. Entre ellos están los maestros, doctores, cocineros, joyeros, artesanos expertos, contadores, secretarios y administradores de negocios o tierras. Algunos de ellos son comprados no solo como trabajadores, sino también como inversión. El dueño puede obtener ganancias de ellos durante muchos años. El conocimiento de idiomas también influye.
Una persona que sabe hablar y escribir en griego y latín puede enseñar a los hijos de los romanos ricos, leer documentos importantes o ayudar en el comercio. Debido a que el griego se usa ampliamente en la educación y la cultura, muchos romanos adinerados tienen en alta estima a los esclavos con educación griega. Ahora bien, no basta con decir que el origen de una persona determina automáticamente su precio. En realidad, todavía depende de la edad, la salud y la capacitación, la experiencia y el tipo de trabajo que cada persona puede realizar. El estudio sobre los precios romanos muestra que hay una gran diferencia en el valor según el trabajo, la edad y el género. Por eso, no hay un precio simple que se pueda usar para todos. En pocas palabras, el mercado de esclavos de Roma no mide el valor de una persona como ser humano. Mide cuánta cantidad de trabajo, ingresos y beneficios puede obtener el nuevo dueño. Por eso, hay una gran diferencia entre el precio de un trabajador común y el de una persona con conocimientos especiales. Un zapatero calificado, carpintero, herrero o joyero puede generar ganancias para el dueño fabricando y vendiendo productos. Un doctor, maestro o contador es aún más caro. Secretario y administrador de fincas porque el conocimiento es el principal capital de estas personas. También hay historias antiguas sobre esclavos que se vendieron a precios muy altos. Entre ellos estaban excelentes cocineros, artistas y otras personas admiradas por los ricos. Para un romano adinerado, tener un maestro famoso, un doctor excelente, un excelente cocinero o un artista famoso en casa era una forma de mostrar un alto estatus. El dueño no solo compraba el trabajo, también compraba el prestigio que venía con el nombre y el talento de esa persona. Además de la habilidad, la edad también era importante. Por lo general, los compradores preferían a alguien que tuviera suficiente fuerza para trabajar, pero que aún tuviera muchos años antes de envejecer. Por eso, los jóvenes y los adultos jóvenes sanos y capaces de aprender nuevos trabajos solían tener un alto valor. La percepción sobre los niños pequeños era diferente. Todavía necesitaban ser alimentados, cuidados y entrenados antes de que pudieran aportar un gran beneficio. También existía un alto riesgo de enfermedad y muerte temprana en la antigüedad. Por eso, el valor de los bebés y los niños muy pequeños solía ser más bajo. A medida que el niño crecía, también cambiaba la percepción del comprador. Un niño que ya podía ayudar en la casa y aprender un oficio podía considerarse una inversión a largo plazo. El niño podía ser entrenado como asistente personal, sirviente, artesano o administrador cuando creciera. También había esclavos que nacían y crecían dentro de la casa de su amo. A estos se les llamaba vernae. Ellos conocían mejor el idioma, las costumbres, el trabajo y a las personas que vivían en la casa. Por eso, a menudo se les consideraba más fáciles de entrenar y más familiarizados con sus funciones que los nuevos cautivos. Pero a medida que un esclavo envejecía, normalmente el valor que el mercado le daba a su cuerpo disminuía. El trabajo pesado, la falta de comida, las enfermedades y las lesiones podían debilitar rápidamente a una persona. Cuando ya no podían hacer la misma cantidad de trabajo, también disminuía el interés de los compradores. No todos los ancianos perdían automáticamente su valor. Un médico veterano, maestro, contador o administrador de fincas todavía podía ser valioso. Conocía el negocio, las propiedades, las deudas, las cosechas, los trabajadores y las actividades diarias de un gran hogar. Pero para los ancianos sin habilidades especiales, la situación era más cruel. Podían ser vendidos por un precio bajo, liberados sin medios suficientes para sobrevivir, o simplemente abandonados en algún lugar. En este sistema, la libertad en la última etapa de la vida no siempre significaba un futuro seguro. Además de la edad, también se examinaba cuidadosamente el cuerpo. Cuando el comprador buscaba trabajadores para el campo, minas, muelles o construcción, la fuerza y la resistencia eran importantes. Se revisaba si los brazos y las piernas eran fuertes, si la respiración era adecuada y si el cuerpo podía soportar largas horas de trabajo. En el mercado, a la persona que estaba siendo vendida se le podía ordenar caminar, correr, saltar o hacer movimientos simples. También se examinaban los dientes, la piel, los músculos, las cicatrices y cualquier señal de enfermedad. Una cojera, lesión grave o enfermedad que pudiera dificultar el trabajo disminuía el precio. Bajo la ley romana, también era necesario informar si el esclavo había huido antes o si solía vagar. Si se ocultaba esta información importante, el comprador podía pedir un reembolso o una reducción en el precio. Esta protección era para el dinero gastado por el comprador, no era para la persona que se vendía. Se buscaban otras cosas en los esclavos para el servicio doméstico. Además de las habilidades,
podían ser elegidos según su apariencia, comportamiento, voz y la manera de tratar a los invitados. Por eso, a algunos los arreglaban, los limpiaban y los vestían bien antes de presentarlos a los compradores. También había romanos ricos que buscaban personas con apariencias inusuales para hacerlas parte de sus lujosos hogares. Es importante recordar que esta selección se basaba en la mentalidad, el gusto y la discriminación del comprador. Las características que no tenían relación con la capacidad de trabajar aún podían aumentar o disminuir el precio, ya que algunos esclavos eran considerados decoración o símbolo de estatus. También se tomaba en cuenta el género. Muchos hombres capturados en la guerra eran enviados a trabajos pesados. Por eso, el precio de un hombre a menudo dependía de su fuerza, salud, habilidades y la cantidad de años que podría trabajar en el futuro. Muchas mujeres esclavas también trabajaban en la casa, el campo, talleres, tiendas y en la producción textil. Algunas eran cocineras, limpiadoras, niñeras, costureras, peluqueras o asistentes personales del amo. Había mujeres que eran entrenadas como nodrizas, una mujer que amamanta y cuida al bebé de otra familia. Se elegía a la nodriza según su salud, experiencia y capacidad para cuidar. También había mujeres con conocimientos en partos que servían como parteras. Debido a que estos trabajos requerían conocimientos especiales, podían tener un valor más alto. Había otra razón cruel por la que algunos dueños valoraban a las mujeres en edad fértil. Bajo la ley romana, el hijo de una mujer esclava normalmente seguía la condición de la madre. Eso significa que todo hijo que ella tuviera también era esclavo. Para las grandes haciendas, que las mujeres esclavas dieran a luz se convirtió en una forma de aumentar el número de sus trabajadores sin tener que comprarlos en el mercado. Incluso la juventud y el aspecto físico de una mujer o un hombre también podían usarse para aumentar su precio. Esto abrió la puerta a una intensa explotación sexual. El esclavo no tenía capacidad legal para negarse a los deseos de su dueño y podía ser comprado, vendido o abusado como propiedad. Bajo la ley romana, los esclavos tampoco tenían el derecho completo de contraer matrimonio legal, tener sus propios contratos o controlar libremente sus vidas. Por lo tanto, la edad, el género, el cuerpo y la apariencia eran solo algunos de los factores utilizados para fijar el precio. Pero la pregunta más importante para el comprador siempre era la misma: ¿cuánto beneficio se puede obtener de esta persona? Y aquí viene lo más fuerte. Después de examinar a la persona que se vendía, comenzaba la negociación. Pero sin importar cuán fuerte o hábil fuera, el precio aún dependía de la situación general del mercado. La guerra tenía un gran impacto en la cantidad de esclavos en el Imperio Romano. Cuando se conquistaba un nuevo territorio, muchos prisioneros podían ser vendidos por los soldados y comerciantes. Cuando llegaban al mismo tiempo muchísimos prisioneros, aumentaba la oferta y los precios podían bajar. Hay un claro ejemplo de esto en el siglo I a.C. En una campaña del general romano Lúculo en Asia Menor, hubo tantos prisioneros y propiedades capturadas que, según el antiguo escritor Plutarco, el precio de algunos esclavos fue muy bajo. Esto muestra cómo una guerra exitosa puede alterar el mercado local. Las conquistas de Pompeyo y Julio César también ayudaron al crecimiento del comercio de esclavos. Estas campañas trajeron un gran número de prisioneros desde el Mediterráneo oriental y la Galia, una región extensa que ahora incluye Francia y algunas áreas vecinas. No hay registros completos sobre cuántos de los prisioneros fueron vendidos exactamente como esclavos. Sin embargo, los registros antiguos dejan claro que la guerra fue una de las mayores fuentes de nueva oferta de esclavos cuando Roma aún se estaba expandiendo. Al llegar la época del Imperio Romano, las grandes conquistas comenzaron a desacelerarse poco a poco. Las guerras no desaparecieron por completo, pero ya no siempre había tantos nuevos prisioneros enviados al mercado. Por eso, el sistema empezó a depender más de otras fuentes. Esto incluía a los niños nacidos de mujeres esclavas, personas traídas desde fuera de las fronteras del imperio, víctimas de secuestros y piratería, y personas vendidas en diferentes situaciones de extrema pobreza. El precio también variaba según el lugar. En la ciudad de Roma había muchas familias ricas, funcionarios y comerciantes que buscaban trabajadores para sus casas y negocios. Debido a la alta demanda, los precios podían ser más altos en la capital que en un pueblo pequeño o una provincia lejana. También había diferentes rutas de suministro en cada región: Egipto, Siria, Asia Menor, el norte de África y las ciudades alrededor del Mediterráneo tenían sus propios puertos y conexiones comerciales.
Por eso, no se podía usar el precio visto en un lugar como estándar para todo el Imperio Romano. Incluso la demanda de trabajo podía cambiar en diferentes épocas del año. En las regiones que dependían de grandes campos, la demanda de trabajadores aumentaba durante la temporada de siembra y cosecha. Los comerciantes podían aprovechar esto comprando en lugares donde la demanda era baja y vendiendo en lugares donde se necesitaban más personas. Por eso, el precio de un esclavo no dependía solo de su cuerpo y habilidades. También dependía de la guerra, la ubicación, la temporada, el transporte, la cantidad de compradores y la cantidad de personas que se vendían al mismo tiempo. Por ejemplo, piensa en un joven fuerte con experiencia en el campo pero con una lesión en la mano. Sigue siendo útil, pero el comprador podría usar la lesión para negociar el precio. A su lado podría haber un anciano maestro griego que sabe hablar y escribir en griego y latín. Ya no puede hacer trabajos pesados, pero su conocimiento sigue teniendo un alto valor. La familia que necesita un maestro para sus hijos podría pagar más por él que por un trabajador más joven. Un joven que aún no tiene habilidades especiales es más difícil de valorar. Actualmente su capacidad es limitada, pero puede ser entrenado durante varios años. Para el comprador, el niño es una inversión que implica riesgos. También hay personas fuertes y entrenadas para pelear, pero que tienen heridas y cicatrices. Pueden ser compradas para seguridad, trabajos pesados o entrenamiento de gladiadores. Sin embargo, las lesiones previas también pueden ser motivo para que la oferta disminuya. Por lo general, el valor de una persona con historial de fuga también es menor. Un esclavo que ha escapado puede ser marcado, atado o vigilado estrictamente cuando se vuelve a vender. Para el comprador, el intento de fuga se considera un riesgo porque podría perder a la persona por la que pagó. En todos estos ejemplos no hay una fórmula sencilla. Dos compradores pueden ver a la misma persona y ofrecer precios diferentes porque necesitan trabajos distintos. Pero, ¿cómo se puede comparar el valor de un esclavo romano con el dinero actual? La moneda principal utilizada en muchos registros es el denario, una moneda de plata que se convirtió en una parte importante de la economía romana. El peso y la cantidad de plata en el denario cambiaron con el tiempo. En la primera parte del imperio, un denario tenía aproximadamente de 3 a casi 4 gramos de plata, dependiendo de la época en que se acuñó la moneda. Se puede tomar el precio actual de esa cantidad de plata, pero este método solo mide el valor material de la moneda. No muestra cuánta comida, ropa, vivienda o trabajo podía comprar un denario en la antigua Roma. También se puede comparar el precio de los alimentos, pero el valor del trigo, la carne, el aceite y el vino variaba según el lugar, la temporada de cosecha y la oferta. Un producto que era barato en la antigua Roma puede ser caro hoy en día, mientras que algo que era raro antes ahora es fácil de conseguir. Otra forma es comparar los salarios. En la época del emperador Augusto, el legionario común o soldado romano recibía aproximadamente 225 denarios al año antes de descontar algunos gastos. Más tarde, el salario de los soldados fue aumentado. Si comparamos el salario de un legionario con el de un soldado moderno, resulta que el valor de un denario es muy alto. Pero este método tampoco es exacto. El trabajo, los beneficios, el costo de vida, la tecnología y todo el sistema económico de ambas épocas son diferentes. También se puede comparar el precio del trigo o el salario diario de un trabajador. De nuevo, saldrá una respuesta diferente. Así que un denario puede parecer poco si solo se basa en la plata, pero es mucho si se usa el salario y el poder adquisitivo como referencia. Por eso, es engañoso dar un solo valor moderno. Es más significativo comparar el precio de un esclavo con lo que ganaba la gente en esa época. Si un trabajador común solo ganaba una pequeña cantidad al día, un esclavo que costaba varios cientos de denarios ya era una gran inversión. Un profesional calificado que costaba varios miles de denarios podía equivaler a muchos años de salario o al valor de una propiedad valiosa. Esta comparación muestra cuán grande era el negocio de la esclavitud en Roma. La cantidad escrita en el contrato no era solo el precio del trabajo, también era el precio del control sobre el tiempo, el cuerpo, la capacidad y el futuro de una persona que ya no tenía el poder de elegir por sí misma. Debido a que la antigua Roma y el mundo moderno son muy diferentes, no hay una manera exacta de convertir un denario en pesos o dólares. No basta con mirar solo el contenido de plata. Tampoco es suficiente comparar el precio de la comida o el salario de un soldado. Por ejemplo, la agricultura era muy diferente en ese entonces.
Todavía no había tractores, fertilizantes modernos, maquinaria y cultivos capaces de producir cosechas enormes. Los agricultores dependían de la fuerza humana, animales, herramientas simples y el momento adecuado, como la llegada de la lluvia. Por eso, el valor del tiempo, el trabajo y la comida era diferente antes y ahora. Se puede entender más claramente el valor de un esclavo si se compara con los ingresos y lo que se podía comprar en la época del Imperio Romano. Bajo el emperador Augusto, un legionario romano común recibía aproximadamente 225 denarios al año. A esto todavía había que restarle algunos gastos para comida, ropa y equipo. Cuando llegó al poder el emperador Domiciano a finales del siglo I a.C., se aumentó el salario anual a aproximadamente 300 denarios. Esto significa que una persona vendida por varios cientos de denarios podría equivaler a más de un año de salario completo de un soldado. Cuando el precio llegaba a varios miles de denarios, se necesitaba una gran fortuna para poder comprarlo. Existen documentos de compraventa que muestran cuán grande podía ser la diferencia de precios. En una tablilla de escritura romana del siglo II d.C., hay un niño esclavo que fue vendido por 600 denarios. En otro registro, una esclava fue vendida por 205 denarios. Estos ejemplos muestran que no todas las ventas alcanzaban los 1000 denarios. El precio variaba según la edad, la salud, las habilidades, el lugar, la época y el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Unos cuantos cientos de denarios ya podían ser una cantidad enorme para una persona común. Para los romanos ricos, comprar un esclavo hábil era comparable a adquirir un negocio valioso o una propiedad que se esperaba generara ingresos durante muchos años. Un artesano podía fabricar productos que su amo vendería. Un maestro podía enseñar a los hijos de la familia. Un médico podía atender a la familia y a otras personas que pagaran por sus servicios. Un administrador de fincas podía supervisar la tierra, las cosechas, los gastos, los trabajadores y el comercio. Así que cuando el precio de un esclavo era alto, no significaba necesariamente que Roma valorara más a esa persona después. El precio era alto porque el comprador esperaba obtener más dinero o beneficio de las habilidades de esa persona. También había una gran diferencia en la situación de los esclavos después de ser vendidos. Algunos trabajaban dentro del hogar y podían tener mejor comida y alojamiento. Otros se convertían en maestros, empleados, cocineros o supervisores. También había algunos en quienes se confiaba para manejar dinero y negocios. Pero la mayoría trabajaba en el campo, talleres, construcción, muelles, minas y otros lugares duros y peligrosos. Las horas de trabajo eran largas. El descanso era limitado y los amos podían usar castigos físicos para obligarlos a obedecer. Incluso aquellos con trabajos especiales seguían siendo propiedad según la ley, y el amo podía quedarse con lo que ganaba. Podían ser trasladados a otro trabajo, vendidos a otro lugar o separados de las personas que consideraban su familia. Algunos esclavos tenían permitido ahorrar lo que se llamaba peculio. Este era un fondo que podían usar de manera limitada, aunque el dinero seguía siendo legalmente propiedad de su amo. En algunos casos, el peculio se usaba para que un esclavo pudiera comprar su propia libertad. También había amos que liberaban a sus esclavos voluntariamente. A esto se le llamaba manumisión. La liberación podía hacerse como recompensa por largos años de servicio, como parte de un acuerdo o por una orden escrita en el testamento del amo. Cuando era liberado, un antiguo esclavo pasaba a ser un liberto, y una antigua esclava se convertía en liberta. Podían tener más derechos legales que cuando eran esclavos. Sin embargo, a menudo seguían teniendo obligaciones hacia su antiguo amo, quien se convertía en su patrón. La posibilidad de obtener la libertad no cambiaba la naturaleza fundamental del sistema. La decisión de cuándo o cómo liberar a una persona seguía estando en manos del dueño. Muchos murieron sin haber sido nunca libres. También permanecía el peligro de que las familias fueran separadas. Como la ley romana no consideraba la unión de dos esclavos como equivalente al matrimonio legal de los ciudadanos libres, los esposos y sus hijos podían ser vendidos por separado. Si eran comprados por diferentes amos, podían ser llevados a ciudades o provincias muy distantes. En un imperio que se extendía desde Britania hasta el norte de África y desde España hasta el Medio Oriente, una venta podía significar la pérdida permanente del contacto con la familia. Esto es algo que un simple registro de precios no puede mostrar. En un contrato solo podían estar escritos el nombre, la edad, la condición y el valor de la persona vendida. Pero detrás de esos números podía haber un prisionero que nunca regresó a su tierra natal.
Podía haber un niño que creció sin volver a ver a sus padres. Podía haber un profesional que siguió usando su talento, pero todo el fruto de su trabajo fue para otra persona. La esclavitud duró mucho tiempo en la historia de Roma porque se volvió parte de muchos aspectos de la sociedad. Los hogares, los campos, los negocios, las fábricas, las minas e incluso algunas funciones del gobierno dependían de ella. Mientras hubiera dinero por ganar y trabajos que hacer, el comercio continuó funcionando. Cambió la oferta, el precio, las leyes y la forma de comerciar a medida que pasaba el tiempo. Pero el núcleo de este sistema seguía siendo el mismo. Una persona podía ser apartada de su propia vida y convertirse en propiedad de otra. Así que el verdadero significado del precio de un esclavo en Roma no era solo cuántos denarios se pagaban. El precio muestra cómo una sociedad poderosa usó la ley y la economía para convertir en producto el cuerpo, el conocimiento, el trabajo y el futuro de una persona. A los ojos del mercado había mano de obra barata, doctores costosos y artistas poco comunes, pero detrás de cada precio siempre se perdía lo mismo: el derecho de una persona a elegir dónde vivir, con quién estar y cómo usar su propia vida.